estamos estrenando acerca del sueño, del insomnio. Me encuentro justamente junto a una de las personas que estuvimos buscando mucho tiempo, junto al doctor. Él es psiquiatra, especialista en sueño, Luis Taboada. ¿Cómo está, doctor? Un gusto estar aquí compartiendo este espacio, este tiempo contigo y bueno, sí, para hablar de sueños sobre todas las cosas y Sí. otros temas. Bueno, desde ya, gracias por tu espacio. Sé que estuviste muy ocupado con muchas cosas, así que bueno, por fin se nos dio. Yo estoy feliz de poder tenerte acá con nosotros en este podcast y bueno, contarnos un poquito a la gente que nos está viendo, que nos está mirando, bueno, ¿qué es el insomnio? Sabemos que hay etapas del insomnio, doctor, y bueno, ya te cedo a vos la Un palabra. aspecto muy importante es comprender lo que es aquello que define un poco el insomnio. En todas las definiciones de insomnio siempre figura la frase en condiciones normales para dormir. Ujú, Es decir, si yo tengo problemas para iniciar el sueño, para mantener el sueño, que significa me despierto varias veces de madrugada o el sueño es de mala calidad, esa es la impresión que tengo a la mañana cuando me despierto. Todos esos componentes tienen que darse en condiciones normales para mí. ujú, ¿Por qué se aclara esto? Porque a veces dormimos en un ambiente que no es el adecuado, mucha estimulación lumínica, mucha estimulación sonora. En el dormitorio llevamos la comida, la laptop, el trabajo, etcétera, etcétera. Y eso deja automáticamente de ser una condición normal y deja de definirse el problema del sueño como insomnio. Son factores más bien ambientales o conductuales los que influyen en que la persona no logre un sueño de buena calidad. A veces corrigiendo los horarios y corrigiendo la higiene del sueño, practicándola, el problema del sueño se va sin necesidad de un tratamiento farmacológico o psicológico. La higiene del sueño que estás mencionando consiste justamente en eso, apagar las luces, tener un espacio adecuado, sin celular, La higiene del sin... sueño consiste en todo lo que hoy cuesta. Y si podés citarnos así. Una pantalla, la Sí. estimulación lumínica, una Ujú, estimulación directa, el hacer actividades que no se corresponden con relajación, más bien con activación, llevar eso al dormitorio, al lugar donde normalmente dormimos, ujú. a eso nos referimos. La irregularidad de horarios para dormir, un gran problema que detectamos últimamente es la variabilidad del ciclo sueño-vigilia. No solamente duermo tarde, sino que a veces el ritmo es irregular. A veces duermo tarde, compenso de día, al día siguiente duermo más temprano, más tarde, muy tarde, y eso hace en conjunto a una variabilidad que a la larga implica consecuencias tanto en la salud física como en la salud mental y sobre todo cuesta definir o utilizar el sueño como un indicador de que algo está mal. Si yo tengo el hábito de dormir siempre a la misma hora o más o menos a la misma y lo hago normalmente en forma muy ordenada, cuando empiezo a tener una enfermedad tanto médica como a nivel mental y el sueño se altera, es más fácil detectar una persona que presenta alteraciones del sueño en ese grupo de personas que aquellas que tienen horarios de higiene irregular, donde es difícil detectar justamente que algo malo está pasando a ese nivel, ¿verdad? Ujú. Se pierde un poco el sueño como un indicador de que podemos estar desarrollando ansiedad o algún otro trastorno. De hecho, si duermo poco, 2, 3, 4 días, en algún momento puedo desarrollar síntomas de una enfermedad mental, ansiedad, otros, incluso
depresión, cambios anímicos, humor, no necesariamente configuran un trastorno mental, pero el dormir poco tiene ese impacto, Ujú. porque está ligado. Las enfermedades mentales llevan a tener problemas a nivel del sueño y los problemas de sueño llevan a tener problemas a nivel mental. La relación es bidireccional. Bidireccional. ¿Y cuándo tengo que empezar a preocuparme y pensar ya en ir junto a un profesional? Cuando ya veo que no hay forma traté de hacer la higiene que comentabas, pero no logro. Importante, ¿verdad? Porque traté de hacer la higiene. Ujú. Es una frase que normalmente solemos escuchar en el consultorio y la higiene no se trata, tiene que estar siempre. O sea, Hice, pues, ¿verdad? mira, doctor, yo ya probé con eso, ya Claro. traté de dormir siempre al mismo Ujú. horario, hice esto, aquello, lo otro, hice todo lo que la guía americana del sueño me dijo, pero en realidad eso siempre tiene que estar. A partir de ahí, de esa base, empezamos a detectar qué nos lleva a, por ejemplo, un trastorno primario del sueño que Ujú. requiere ya un estudio, una polisomnografía, pero generalmente eso ya está más adelante. Lo principal es que cuando tenemos un desorden de horarios y de higiene, a la larga el sistema sueño-vigilia lo que busca es una compensación. Si duermo poco, busca compensar al día siguiente y eso se traduce en más permanencia en cama, más somnolencia diurna, menos energía, etcétera, para volver a cargar aquello que fue la demanda anterior de dormir pocas horas. Y en esa compensación suelen surgir por lo menos dos situaciones que son las más comunes. Automedicación, una, yo tomo desde productos naturales por mi cuenta hasta productos ya más sedativos farmacológicos. Estiro un poco la medicación de la abuela, estiro Ujú. la medicación del tío, del primo, de mamá, de papá y empiezo la automedicación o el abuso de sustancias. Una copita de vino antes de dormir, un poco de esto, un poco de aquello, y más que lograr una compensación con esas medidas, lo que se consigue generalmente es aumentar el desbalance. Ujú. Y fácilmente se entra en un bucle de estimulación, sedación, estimulación, sedación. Cuando quiero dormir, uso lo que ya probé. Y cuando quiero mantenerme despierto, también empiezo a hacer exactamente lo mismo que en el otro extremo. Uso de estimulantes, bebidas energéticas, etcétera, etcétera. Y agrego a lo que estaba previamente, que era un sistema tratando de compensar, agrego un factor que lo descompensa. Bueno, que ya es un factor externo. Medicación, automedicación y abuso de sustancias, ¿no? Eso está estrechamente ligado lo que es insomnio inicialmente con estas dos, sobre todo estos dos componentes que son muy importantes tenerlo en cuenta porque tienen la tendencia de cronificar el problema de sueño en el tiempo más que mejorarlo y por qué no agregar otros problemas, tanto clínicos, físicos como también a nivel mental. Ujú. Y eso, como habíamos hablado antes, fuera de cámara, afecta muchísimo en la parte laboral, ¿verdad? Sí, afecta bastante en la parte laboral en los países de primer mundo, incluso forma parte de las empresas, esta cultura no solamente de cuidar la nutrición, la actividad física, solemos decir siempre aquí que 5K, 10K para esto, cuidar tu alimentación, etcétera, pero se da muy poco énfasis aún en lo que es el sueño, el descanso, que a su vez está estrechamente relacionado con lo otro, ¿verdad? Dormir poco generalmente activa el proceso de sedentarismo, a la larga generalmente compensa con obesidad, o sea que si yo soy un dormidor corto, tengo pocas horas de sueño,
soy o estoy dentro de una población que más fácilmente a mediano o largo plazo, por un mecanismo también de acomodación, de adaptación, va a generar obesidad, Ujú. porque el metabolismo y otros factores están estrechamente ligados con el sueño. El sueño tiene un reloj a nivel central que regula todos los otros relojes del organismo. Entonces es importante entender que tanto la nutrición, la actividad física que requiere un nivel energético importante para desarrollarla están estrechamente ligados con un buen descanso. Ujú. La productividad a nivel mental también, ¿verdad? Lo cognitivo. Hay un estudio que habla de dos poblaciones, una de ellas que tiene acceso a repetir varias veces un ejercicio, se le da la opción de practicarlo, y otra que se le muestra una sola vez el ejercicio a realizar. Ujú. Pero a esta última, que solamente desarrolla una vez el ejercicio, se le da la opción de dormir mejor, privándole de sueño al anterior. Al día siguiente rinde mejor aquella que durmió mejor, por más de que haya tenido menos práctica en el ejercicio en cuestión, ¿no? O sea que cognitivamente es importante que el rendimiento a ese nivel está estrechamente relacionado hasta incluso con dos estadios de sueño muy importantes: el sueño profundo, el sueño REM. Tu rendimiento es directamente proporcional a la calidad de sueño que tenés. Ujú. El ejemplo de las alarmas es muy interesante, porque a veces postergamos el despertar y Sí. levantarnos. Ujú. 5 minutos más, cinco Bueno, cinco minutos. minutos más es como que el cerebro en la primera dijo, Ujú. señores, hay que levantarse, pero cuando yo lo vuelvo a apagar, el cerebro hace el esfuerzo con esa contraorden que surge, y cada vez que se repite ese apagar, Sí, es exactamente lo mismo, a tal punto que las personas que tienen esa conducta tienen peor rendimiento matinal en la mañana y tienen más somnolencia también. claro. Sí. Es así. Doctor, después de esta pandemia, habrás tenido muchos más casos de gente que no duerme bien. Entonces, sí, esto también afectó bastante a la población, el sueño. Afectó bastante por la ansiedad, la incertidumbre, la activación, a tal punto que en algún momento planteábamos que los informes y otros ya no se den de noche, porque dejaba a la población Sí, alerta, a las... activa. Ujú. Pero realmente sí, el no dormir fue un problema por la quietud, el aislamiento, el hacinamiento, la restricción, etcétera, que generó no solamente problemas a nivel de sueño, sino a nivel mental también. Mentalmente. Sí. Se desincronizó un poco el horario, de eso quedó aquello de que se extendieron algunas poblaciones según rango etario a la madrugada, y se produjo una inversión del ritmo circadiano. Bueno, eh, activo más de madrugada y sueño extendido durante el día, sueño diurno. Ujú. Entonces el reloj corrió un poco, ¿verdad? Claro. Doctor, es normal que en adultos mayores ya ellos es como que va disminuyendo las horas de sueño. Generalmente ellos se levantan muy temprano y ya no duermen esas 8 horas, sino que se va cortando ese ciclo. El cerebro envejece con nosotros, el sueño también lo hace. Las chances para dormir mejor, o dormir ni siquiera mejor, sino que las chances para iniciar el sueño van reduciéndose en el avanzar en edad. Ujú. Estamos hablando de un cerebro de envejecimiento normal. Las chances para dormir van disminuyendo por sí solas. Con esto queremos decir que la higiene del sueño y otros aspectos que hacen al sueño, la luz, la oscuridad, la relajación, en el adulto mayor hay que hacer más énfasis. Pero a su vez, para complicar un poco más todo, hay trastornos del sueño que también aumentan con la edad.
apneas del sueño, problemas motores durante el sueño, otros problemas que ya tienen que ver con enfermedades neurodegenerativas. Hay enfermedades que se presentan con mayor frecuencia en adultos mayores, Alzheimer, Parkinson, etcétera. Y todas ellas, desde el principio hasta incluso antes de que se presenten los síntomas típicos de la enfermedad, como lo son típicos los síntomas motores de Parkinson, nosotros podemos tener ya trastornos del sueño 10, 15 años antes, que son marcadores tempranos de esa enfermedad. Apnea del sueño muy importante porque está muy poco diagnosticada y está muy relacionada con dos enfermedades que dentro de las cinco que más provocan mortalidad en nuestro medio, las cardio y cerebrovasculares. ¿Cómo yo me doy Mm. cuenta de que yo tengo apnea del sueño? Las apneas generalmente es importante entender que no todos los que roncan hacen apneas, pero sí todos los apnéicos definitivamente empezaron, iniciaron con un ronquido que después a la larga llega a un nivel importante. Estamos hablando de roncar fuerte, ronquido que se acompaña de movimiento, ronquido que se Ujú, acompaña de pausa. ujú. Y la pausa es la Es apnea. la apnea, que Con igual de esa respirar. posterior recuperación del aire que es muy típica, Ujú. porque el ronquido cesa y después hay como un intento de recuperación de aire que es justamente o se corresponde con un episodio de apnea. Generalmente la pareja o la persona que está viendo al otro se da cuenta Que de no puede eso. dormir, ¿verdad? El que no puede dormir y está ahí con el celular filmando, hacete ver porque es O te vas insoportable. directamente, le dejas solo. Yo recomiendo que más que dejarlo solo, justamente esa es un aspecto importante, respondiendo a Ujú. la anterior pregunta, Sí, ahí hay que consultar. claro. Ese término lo suelo usar con frecuencia, duermo como un ronco, como un no sé, y no está bien, ¿verdad? No O sea, está bien. no. Por más que uno crea, ah, qué bien dormí, ¿verdad? Totalmente, porque el apneico tiene ese problema. La carga de sueño es tan importante que a veces haciendo un estudio de polisomnografía, el apneico está durmiendo ya mientras le colocas los electrodos, los sensores, y es una situación tan activa, que está en proceso de colocación de sensores, etcétera, que por el cansancio ni siquiera lo percibe, ¿no? Ujú. Tiene la capacidad de dormir o quedarse Sí. dormido en condiciones como esa también, ¿verdad? A ese Ujú. extremo. Sin dejar de mencionar que el quedarse dormido a veces se da en el trabajo y si estoy en una actividad donde corro riesgo con maquinaria, etcétera, se dan los accidentes laborales y a nivel de tránsito se dan los accidentes de tránsito, muy ligados a insomnio, fatiga, somnolencia, apneas del sueño. Doctor, ¿qué hago cuando de repente logro dormir a la hora donde yo me acuesto, pero después el famoso te despertás a la madrugada y después ya cuesta volver otra vez a conciliar el sueño? Ujú. Esa es un insomnio que hay que evaluar si se da en la primera mitad de la noche, la segunda es de mantenimiento. No me cuesta empezar, Ujú, iniciar el sueño, pero sí me cuesta esa continuidad. ujú. Si ya estamos muy cerca de la madrugada, la segunda mitad, próximos al horario de despertar, lo recomendable es, si despierto con cierta energía, arrancar. Ya, no trato de que no me quedo Estamos ahí. hablando 4 o 5 de la mañana. Hay Ujú, gente que de hecho se despierta a las 5 de la mañana sí, normalmente, pero para mí es muy temprano. ujú, Igual es importante arrancar y separarse de la cama, porque a partir de ahí pueden generarse distorsiones cognitivas o pensamientos ansiosos en relación al dormir que se instalan justamente en la permanencia en cama en esa situación, ujú. ¿no? No logro dormir, no logro, empieza la ansiedad, empieza la angustia, empieza mañana, o sea, tengo que hacer dentro de unas horas ya esto, aquello, me voy a despertar cansado, etcétera. Y al hecho de
despertarme y no poder dormir más, yo le sumo ansiedad en ese contexto. Ujú, Y la ansiedad es un proceso activo, cerebro que está gastando energía en un cerebro que no durmió todo esa noche. El mal menor siempre es, arranco el día y me quedo con el sueño correspondiente al mismo, pero no ujú, agregando más de un problema que suele pasar. ujú, Sin dejar de mencionar que la ansiedad cuando se liga al insomnio al dormir es un problema cronificante. ujú. Eso No- sería una etapa de insomnio crónico también. Normalmente surgen esas frases, ¿será que voy a dormir hoy? ¿Será que hoy voy a descansar? ¿Y si hoy no duermo? Ujú, Y si me despierto otra vez? Y ahí empieza la noche a ser un problema, el sueño a ser un problema, la cama que es para descansar se convierte en un problema en vez de ser una solución. ujú. Así. Bueno, doctor, yo te agradezco mucho por tu tiempo. Nosotros vamos a volver en algún momento, seguramente, con otros temas de salud mental, que es lo que, bueno, nos encanta hacer bueno, entrevistar a profesionales de la salud y desde ya te agradezco mucho por este tiempo que nos brindaste. Bueno, sueño y salud mental no es solamente enfermedad, sino que es hablar un poco de calidad de vida, Sí. funcionalidad, productividad y ahí a las órdenes, abierto siempre a este tipo de espacio para compartir con todos y un gusto realmente. ¿Cómo puede encontrarte, doctor? La gente que quiere por ahí tiene algún trastorno del sueño. Generalmente a través del consultorio, el número de teléfono del consultorio es la forma más rápida de agendamiento. Ujú, a través del número que vamos a poner después en pantalla para que Perfecto. puedan Tal- ubicarte y bueno, tener una consulta con usted, doctor. Sí, Bueno, muchas gracias y vamos a estar excelente. en contacto, ¿sí? Un gusto. Igualmente. Gracias.